Hola corazones, bienvenidos de nuevo al canal de Pepa Bebé. Mirad lo que os traigo hoy. Este lindo vestidito. Mirad, lo pongo así para que se vea. Bien. A 2 agujas, mirad. Por la parte de esta es la parte de delante y esta es la parte de detrás. Mirad, es muy fácil de hacer. Talla de 3 a 6 meses, ¿vale? De 3 a 6 meses. Y hemos utilizado el bambú premium de Rubí. Fantástico, chicos. ¿Por qué os digo que es fantástico? No da calor ninguno al bebé. Es una fibra natural y no da calor absolutamente. No se impregna ni del sudor ni de nada. Es fresquito, fresquito, fresquito. Y se trabaja muy bien, la verdad que se trabaja estupendamente. Como ya sabéis, si queréis el mismo material con el que yo he trabajado, con un nubillito tenemos bastante para hacer este tamañito, ¿vale? Si queréis el mismo material, os dejo abajo el enlace donde podéis clicar y os lleva justamente al mismo material que yo he utilizado. Este color es el 101, que muchos chicos y chicas me preguntáis. El 101 es con el que yo he trabajado. Y sin más dilatación, esto va en conjunto con una braguita, ¿vale? Os presento el tutorial del vestido, que está trabajado con una aguja de punto del número 3 milímetros, y también hemos utilizado una aguja de crochet de 2,5, ¿vale? Para hacer los bordecitos. Bueno, pues sin más preámbulo, aquí os voy a dejar con el paso a paso para hacer este vestidito, ¿vale? Venga, chicos, poneros en marcha. Empezamos la labor, chicos. Y para hacer este pichi necesitamos 2 partes iguales. Yo ya tengo hecha una y voy a hacer la segunda con ustedes. No tiene espalda ni delantero, los dos son exactamente iguales, ¿vale? A la hora de tejer. ¿De acuerdo? Lo pongo así, que sale entero en el vídeo. Bueno, y vamos a empezar por la parte de abajo. Alguna chica me lo ha pedido, que empiece algo por la parte de abajo. Y empezamos con la parte de abajo y le vamos a hacer este adornito que tiene aquí hecho, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, tenemos aquí, yo ya tengo mi punto montado y he montado 101 puntos. 101 puntos, de los cuales he hecho 4 vueltas a punto del derecho, 4 vueltas a punto bobo. A partir de aquí vamos a comenzar a hacer este dibujo, este caladito, ¿vale? Vamos a hacer este caladito. Bueno, pues cojo mi agujita y voy a hacer 2 puntos de orillo, ¿vale? Significa que haremos 2 puntos del derecho. Paso primero sin hacer y hago el siguiente. A continuación echaremos hebra, 2 puntos del derecho, un surtido doble. ¿Qué significa? Paso el primero sin hacer, cojo 2 puntos juntos, los hago y monto el de sin hacer sobre estos dos, ¿vale? Seguimos con 2 puntos del derecho, hebra. Ahora, volvemos a repetir, y esto es lo que vamos a repetir en todas las partes, ¿vale? 2 puntos del derecho, 1 y 2. Hebra, 2 puntos del derecho. Un surtido doble. Paso un punto sin hacer, hago 2 puntos juntos del derecho y paso este por encima. Sigo con 2 puntos del derecho y hebra. Repetimos, 2 puntos del derecho, hebra, 2 puntos del derecho, un surtido doble, 2 puntos juntos y paso este por encima. Seguimos con 2 puntos del derecho, hebra, volvemos a repetir, 2 puntos del derecho, hebra, 2 puntos del derecho, un surtido doble, paso un punto sin hacer, hago 2 puntos juntos y monto el de sin hacer sobre estos 2 puntos.
2 puntos del derecho y hebra. Repetimos, 2 puntos del derecho, hebra, 2 puntos del derecho, un surtido doble, ya lo tengo montado, 2 puntos del derecho y hebra, ¿vale? Pues así vamos a trabajar hasta terminar nuestra vueltecita. Terminamos con hebra y 2 puntos del derecho. Vuelta del revés, todos los puntos del revés, incluida la hebra, todos los puntos. La hacemos entera del revés. Me quedo terminando la vuelta del revés y estoy contigo para hacer la segunda vuelta del dibujo. Empezamos la segunda vuelta del dibujo, no la segunda vuelta del trabajo. La segunda vuelta del dibujo. Y empezamos. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Hebra, un punto del derecho. Un surjete, que me he estado diciendo surtido porque yo cuando bautizo algo con algún nombre, eso se me queda. Os diré de nuevo surtido. Vale, un surjete doble, que es, paso un punto sin hacer, hago 2 puntos juntos y monto este. ¿Vale? A continuación, un punto del derecho. Hebra y ahora tenemos que hacer 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Hebra, un punto del derecho, un surjete doble. Un punto del derecho, hebra y 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Hebra, un punto del derecho, un surjete doble. 1, 2 puntos juntos, paso este por encima. Un punto del derecho, hebra y volvemos a repetir. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Suelto hilo. Hebra. Un punto del derecho. Un surjete doble. Ponemos, hacemos. Vale. Un punto del derecho. Hebra. Repetimos. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Hebra, un punto del derecho y un surjete doble. Y monto. Un punto del derecho, hebra y volvemos a repetir. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. De nuevo. Hebra, un punto del derecho y un surjete doble. Un punto del derecho, hebra y 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Hebra, un punto del derecho, un surjete doble. Un punto del derecho, hebra. Voy a terminar la vuelta con ustedes. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Hebra, un punto del derecho, un surjete doble. 2 juntos y monto este. Un punto del derecho, hebra y 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Hebra, un punto del derecho, un surjete doble. Un punto del derecho, hebra, 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Hebra, un punto del derecho, un surjete doble.
un punto del derecho, hebra, 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4. Hebra, un punto del derecho, un sujete doble. Monto aquí. Un punto del derecho, hebra y termino con 3 puntos del derecho. Vuelta del revés, todos los puntos del revés, ¿vale? Y estoy contigo para la tercera vuelta y última de nuestro dibujito de lo que es el comienzo. Tercera vueltecita del dibujo de la parte de abajo y última. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer 4, comenzamos con 4 puntos del derecho. Paso primero sin hacer, 1, 2, 3 y 4. Hebra y a continuación un sujete doble. Y monto. Ahora es la hebra y a continuación vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos del derecho. Hebra, un sujete doble. Lo monto. Hebra y 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repetimos de nuevo y así toda la vueltecita. Hebra, sujete doble, hebra y 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así repetimos de nuevo. Hebra, sujete doble, ¿vale? Vamos a terminar toda esta vueltecita de esta forma. Terminamos la vueltecita con 4 puntos de derecho, igual que hemos empezado. Hebra y los últimos 4 puntos del derecho. La vuelta del revés, toda entera del revés, como hemos hecho hasta ahora. ¿Vale? Toda entera del revés. Y ya hemos terminado el dibujo de comienzo. Esto que veis aquí ya lo tenemos hecho, ¿vale? Ahora vamos a empezar a menguar un poquito y hacer este pequeño dibujito. Bueno, voy a terminar esta vueltecita del revés y os digo cómo continuamos. Terminada la vuelta del revés, tenemos que seguir teniendo 101 puntos, 101 puntos, ¿vale? Lo tenemos que tener. Si tenemos más o menos, nos hemos equivocado en algún sitio, ¿vale? Seguimos con 101 puntos. Y una vez que tengamos ya hecho esto, vamos a contar en nuestra vuelta del derecho de la labor mirando hacia nosotros, vamos a contar 30 puntos desde el comienzo y vamos a poner un marcador. Y desde aquí vamos a contar 31 puntos y ponemos el marcador, ¿vale? Y vamos desde aquí ir menguando estos puntos hasta que nos quedemos sin puntos en separación que hemos hecho, ¿vale? Bueno, pues os digo, vamos a empezar a hacer, todo va del derecho, punto del derecho. Todas las vueltas del derecho de la labor serán puntos del derecho y todas las vueltas del revés de la labor serán puntos del revés. El primer punto, vale. Hacemos todo del derecho hasta llegar a mi marcador, que son a los 30 puntos del comienzo y después ponemos otro a los 31 del final del otro lado, ¿vale? Porque son 101 puntos. En aquel lado tendremos un punto más que en este, que no pasa absolutamente nada. Y eso era para que nos cuadrara bien los puntos de abajo, el dibujo de abajo, el que acabamos de hacer. Bueno, pues ya estoy llegando a mi marcador y lo paso, ¿vale? Me lo voy a pasar a esta agujita. ¿Qué hago ahora? Voy a menguar un punto aquí. ¿Cómo lo hago? Con un sujete sencillo. Cuando estoy en este lado de la labor, un sujete sencillo, que es, paso un punto sin hacer, hago el siguiente y monto este sobre el que acabo de hacer. Esto es para que todos miren hacia la izquierda, ¿vale? Sigo trabajando con los puntos centrales que tengo en mi marcador, dentro de los marcadores, perdón,
Sigo trabajando hasta llegar 2 puntos antes del marcador. Que esos 2 puntos lo cogeré juntos. Ya estoy llegando al marcador y ahora estos 2 puntos que tengo delante del marcador lo voy a coger juntos. Paso el marcador a mi otra aguja y sigo trabajando la vuelta hasta el final. Esto es lo que nos hace que estos puntos queden hacia este lado y estos puntos queden hacia este. Por eso aquí lo hacemos con un sujete sencillo y aquí lo hacemos con 2 puntos juntos, ¿vale? Sigo trabajando hasta el final y la siguiente vuelta que me tocaría, que es del revés, todos los puntos del revés, ¿vale? Bueno, pues sigo trabajando hasta el final. Haré una vuelta más con ustedes porque ya esto es repetitivo. Esto es hasta que nos quedemos sin puntos dentro de nuestros marcadores. Seguiremos menguando en todas nuestras vueltas del derecho. Bueno, hice la vuelta del revés, he comenzado la vuelta del derecho siguiente y estoy llegando ya a mi marcador, a mi primer marcador. Y esto lo vamos a hacer en todas las vueltas del derecho. Paso el marcador y hago un sujete sencillo, un punto sin hacer, hago el siguiente y monto este sobre el que acabo sin hacer. Sigo trabajando todos los puntos centrales que tengo dentro de los 2 marcadores y 2 puntos antes de llegar al último los cogeré juntos. Termino. Todos estos puntos tienen que desaparecer porque lo iremos menguando en las vueltecitas, ¿vale? Bueno, pues termino, llego aquí. Este es mis 2 puntos antes del marcador. Los cojo juntos, ¿vale? El marcador nunca lo debemos de perder. Lo paso y sigo trabajando. Porque es nuestra guía, ¿vale? Y ya sigo trabajando como nos corresponde. Y tenemos que seguir trabajando menguando al empezar el marcador y a terminar como os he enseñado, hasta que nos quedemos con un solo punto, ¿vale? Nos quedará un solo punto. Vamos a menguar todo esto, ¿de acuerdo? Cuando tengamos todo esto hecho, vuelvo y te digo cómo continuamos para hacer ya lo que es la sisa. Chicos, chicas, ya hemos llegado donde me quedan, mirad, ya tengo casi juntos los separadores y me quedan 2 puntos. Para deciros que estos 2 puntos los voy a coger juntos, ¿vale? Voy a hacer esta vueltecita, cojo estos 2 puntos juntos, la termino y hago la vuelta del revés, ¿vale? A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los menguados de la sisa. Vamos a hacer estos menguados. Y tenemos 3 menguados, vamos a hacer en la primera vuelta 3 puntos, menguamos, hacemos la vuelta. En la vuelta del revés menguaremos los 3 puntos de esta parte, hacemos la vuelta, volvemos a menguar 3 puntos de esta parte, hacemos la vuelta del derecho. Al empezar la vuelta del revés menguaremos estos 3 puntos del revés y haremos la vuelta del revés. Y en la última haremos estos 3 puntos, los menguaremos, haremos la vuelta del derecho y haciendo la vuelta del revés menguaremos estos 3 últimos puntos y hacemos la vuelta del revés. Y estoy contigo para empezar a hacer el dibujo del petito, ¿vale? Pues bueno, vamos a hacer esto que os he explicado y ahora estamos haciendo ya este dibujito. Ya tenemos los menguados hechos, ¿vale? Y ahora vamos a coger un imperdible, una horquillita, algo para meter
algún punto y os explico cómo vamos a hacer el dibujo del petito. Comenzamos con 2 puntos del revés. 1 y 2. Echamos nuestra lana hacia abajo, nuestro hilo hacia abajo. Vamos a coger 2 puntos y lo vamos a meter en nuestra aguja auxiliar. Lo echamos hacia detrás y hacemos un punto del derecho. Cogemos los puntos que tenemos en nuestra aguja auxiliar, lo metemos en la aguja y los trabajamos del derecho. 1 y 2. Hacemos 2 puntos del revés. Subo el hilo hacia arriba y hago 2 puntos del revés. Bajo el hilo y hago exactamente lo mismo. Voy a meter 2 puntos en una aguja auxiliar. Lo he hecho hacia detrás. Importante esto, ¿vale? Porque el punto que vamos a hacer ahora, que es un punto del derecho, tiene que quedar por delante. Cogemos los puntos que tenemos en nuestra aguja auxiliar, lo metemos en la aguja de la mano izquierda y los trabajamos del derecho. Subimos el hilo hacia arriba y hacemos 2 puntos del revés. Y esto es repetitivo. Bajamos el punto hacia abajo, cogemos 2 puntos, lo metemos en una aguja auxiliar, lo echamos hacia detrás y el punto siguiente lo hacemos del derecho. Cogemos los puntos que tenemos en nuestra aguja auxiliar, en mi caso es una horquilla, lo meto en mi aguja de la mano izquierda y hago estos puntos del derecho. ¿Vale? Pues todo es repetitivo. Vuelta del revés, como se nos presenten los puntos. Los 3 puntos que hemos hecho aquí del derecho, en la vuelta del revés, lo haremos del revés. Y los 2 puntos que tenemos entre dibujo y dibujo, que aquí lo tenemos del revés, en la vuelta del revés, lo haremos del derecho. ¿Vale? Pues así vamos a hacer todas las vueltecitas. Todas. La vuelta del derecho de la labor haremos este dibujo. En el revés de la labor, como se nos presentan los puntos, 3 que serían 2 del derecho, 3 del revés, y así sucesivamente. Y haremos un total, os lo digo ahora mismo, hasta llegar al escote de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 dibujos haremos hasta llegar al escote. Y aquí pararemos, para yo deciros cómo cerramos el escote y continuamos con las tirantitas, ¿vale? Bueno, pues me quedo haciendo estos dibujos de aquí. Luego os digo la medida que tiene, ¿vale? Para que sepáis más o menos lo que mide el petito. Pues me quedo haciendo estos dibujitos y ahora estoy contigo. Corazones, ya tenemos los 12 dibujos hechos del petito. Ahora vamos a hacer las tirantas. Mira, vamos a hacer las tirantitas, ¿vale? Esto de aquí. Este va a ser el delantero, este va a ser la espalda, simplemente por la razón de que aquí vamos a hacer los ojales. En este no tenéis que hacer ojales. Y aquí vamos a hacer los ojales. De momento vamos a hacer 10 puntos, como nos corresponde, haciendo el dibujo para la tiranta. Nos corresponde 1, 2, un momentito que cojo mi horquillita que la tengo aquí. 2. Hago mi dibujo. 3, 4, lo he hecho hacia detrás. 5, hago estos 2. 6, 7, vuelvo a hacer el dibujo. 8, 9, lo he hecho hacia detrás, bajo la hebra, hago este que hace 10, esta es la tirantita, 2 dibujos. Las tirantas se componen de 2 dibujos
Y ahora, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar para el escote. Para el escote vamos a cerrar un total de 22 puntos. 1, 2, cierro, monto este encima de este. Este es el que me hace 2, 3, 4, muy flojito, ¿eh? 5, que no nos quede tirante la hebra. 6, 7, 8 y así voy a terminar hasta 22 puntos. Chicos, me vaya a disculpar porque no sé qué hacer con mi perrita. Ladra por todo. Bueno, pues nada. En todos mis vídeos tiene que salir ella como protagonista. Bueno, he cerrado los 22 puntos, como tengo aquí. Y aquí me tienen que quedar 10 puntos para la otra tiranta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este que tengo aquí, 10, que lo voy a pasar a esta aguja. Y ahora voy a continuar haciendo el dibujo, porque me pertenece hacer el dibujo. Cojo estos dos puntos, este y este. Ya sabemos cómo se hace el dibujo, ¿verdad? Hago el siguiente, cojo estos dos, lo introduzco en mi aguja y los trabajo a punto del derecho. Pero perdón, porque no he bajado la hebra. Ah, sí, le he bajado, sí. Disculpadme. Vamos a verlo, ahí. Trabajo estos dos del derecho. Ya tengo aquí 3 puntos. 4, 5. Vuelvo a hacer el dibujo. Cojo estos dos. Lo echo hacia detrás. Hago el punto siguiente. Introduzco estos dos. Los termino del derecho. Y los dos últimos del revés. ¿Vale? Bueno, pues ya hasta aquí estamos igual. Hemos hecho esta vuelta y hemos hecho esta vuelta. Hemos cerrado los puntos del escote. Ahora vamos a trabajar con esta tiranta porque es donde tenemos nuestro hilito, ¿vale? Y vamos a hacer, las tirantas se componen en un total de 4 dibujos, ¿vale? Esta tiranta lleva un total de 4 dibujitos. Una vez que hemos cerrado el escote, que es esta la que acabamos de hacer, tenemos que hacer 4 dibujitos más. Pero cuando hagamos 2, vamos a hacer un ojal. Entonces voy a hacer 2 dibujitos más, solamente trabajando la tiranta esta, y estoy contigo de nuevo para hacer el ojal, ¿vale? Que va a ir en este ladito. Me voy a quedar haciendo esto para hacer el ojal, y luego ya nada más que tenemos que hacer la otra exactamente igual. Bueno, ya hemos hecho los 2 dibujos, ¿vale? Después del cerrado 1 y 2, con sus correspondientes vueltas del revés, ¿vale? Ahora, tenemos aquí que vamos a hacer ya el tercer dibujo, pero vamos a hacer el ojal. Son 4 dibujos lo que tenemos que hacer, pero vamos a hacer el ojal. El ojal. Empiezo haciendo el dibujo. Estos 3 puntos es del dibujo. Y en estos 2 puntos del revés que tengo aquí, ¿dónde voy a hacer el ojal? De momento voy a hacer el dibujo. Cojo estos 2 puntos, lo echo hacia detrás y hago el siguiente. Introduzco los 2 puntos en mi aguja y los trabajo del derecho. Vale, ahora tengo aquí 2 puntos del revés que me pertenecen. Los voy a coger juntos. Subo la hebra para hacerlo del revés y lo voy a coger junto. Y voy a echar una hebra. ¿De acuerdo? Y entonces sigo haciendo mi dibujo. Sabemos que estos 2 puntos son del revés. Aunque tenga la hebra, son del revés. En la vuelta del revés lo tengo que hacer del derecho. Voy a hacer el siguiente dibujo. Echo hacia detrás. Hago el siguiente. Introduzco los puntos en la aguja
y hago los 2 puntos del derecho, los 2 que me siguen del revés. Vuelta del revés del ojal, mirad cómo nos va perteneciendo, como hasta ahora lo hemos estado haciendo, ¿vale? Los 2 que hemos hecho del revés por este lado, aquí lo tenemos que hacer del derecho, 1 y 2. Este es el dibujo que lo hemos trabajado del derecho, pues aquí lo vamos a hacer del revés, 1, 2 y 3. Este punto, que es la hebra, se supone que por aquí era del revés, pues nosotros aquí lo tenemos que trabajar del derecho, 1 y 2, y ya tengo mi ojal. Y lo siguiente como me corresponde, 1, 2 y 3. ¿Vale? Ya tengo la vuelta de mi ojal terminada. Mirad, os lo enseño ahora mismo. Aquí tengo mi ojal, ¿vale? Voy a seguir trabajando otro dibujo, hago la vuelta del revés y en esta vuelta que me pertenece ya del derecho, cierro. No hago dibujo ninguno, sino lo voy haciendo todos los puntos del derecho y cierro. Y esta manguita la vamos a hacer igual. Cortamos el hilo y empezamos a hacerla exactamente igual que hemos hecho esta. Y aquí tenemos ya nuestro ojal. Listo, corazones, ya tengo las 2 partes terminadas. Vamos a tener en cuenta de que el delantero va a ser el que tiene el ojal, ¿vale? Para que la espalda monte encima y la espalda quede un poquitín más altita. Bueno, una vez tengo ya terminado las 2 partes, lo he bloqueado, y si queréis saber cómo se bloquea para que queden todas las partes totalmente lisas y que no nos queden enroscados y que nos queden totalmente ideal, os dejo aquí un enlace del body colorines, donde yo os explico cómo bloqueo las prendas de puntos, ¿vale? Le echáis un vistacito para que os quede así. A partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encarar derecho con derecho. Este es el derecho, este es el derecho. Y vamos a coser estos laterales. Esto de aquí, este lateral y este lateral. Lo vamos a coser con una costurita lo más finita posible, ¿vale? Con punto atrás. Y vamos también a perder todos estos hilos que tenemos por aquí. Este es el paso siguiente que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí yo os aconsejo que pongáis, aquí tengo yo un hilo larguito que quizá con este cosa este lado. Os aconsejo que pongáis unos pequeños alfileres para que coincida siempre la terminación del dibujo, porque el hilo, el tejido, suele estirarse y demás, para que siempre coincida. Me vengo aquí al final y pongo otro, para que estén iguales. Y aquí en el centro igual. ¿Vale? Aquí he puesto 2 porque este es el dibujito, para que me coincida donde termina uno y donde termina el otro. Y aquí pongo otro alfiler y ahora ya empiezo a coser con un punto atrás toda esta costurita. Y así me coincide perfectamente todos los laditos, ¿vale? Y con este ladito vamos a hacer exactamente lo mismo. Pierdo también todos estos hilos como os he dicho y estoy contigo en un segundito. Corazones, ya lo tengo cosido, le he puesto los botoncitos, ¿vale? Y ahora le estoy haciendo un piquillito a crochet por todo el contorno. Mira, yo ya casi lo tengo terminado. Y he parado aquí para deciros cómo es el piquillito que yo le estoy haciendo a crochet. Con una aguja del 2,5. Si me habéis seguido en algún que otro tutorial, esta puntilla la hago muchas veces. Subo con 3 cadenetas después de un punto bajo, pincho en el mismo sitio y hago un punto alto, pincho en el mismo sitio y hago otro punto alto. Digamos que tenemos 3 puntos altos, porque la cadeneta es como si fuera un punto alto. Y avanzo lo que es de largo el punto alto. Pues aquí, por ejemplo. Hago un punto bajo, vuelvo a repetir con 3 cadenetas, pincho, hago un punto alto,
pincho y hago otro punto alto. Y vuelvo a hacer lo mismo. Avanzo aproximadamente lo que mide el punto alto de largo. Vuelvo a repetir 1, 2, 3, pincho, hago un punto alto, pincho y hago un punto alto. Y así vamos a hacer este piquillo a todo alrededor de nuestro vestidito, todo alrededor de lo que es el escote y la sisa, ¿vale? Bueno, pues ya me voy a quedar terminándolo y os lo presento ya terminadito, ¿vale? Y os digo medidas y demás. Y ahora enseguida nos pondremos a hacer la braguita, porque esto va en conjunto con una braguita. ¿Listo, corazones? Lo tenemos terminado. Decid qué os parece este bomboncito. Mirad, le hemos puesto este lazo de organdil y mirad cómo nos ha quedado nuestro vestidito, ¿vale? Estilo pichi fresquito para el veranito. Mirad qué cosa más mona, muy sencilla de hacer. Para talla, chicos, para talla de 3 a 6 meses, ¿vale? Esto queda muy cortito porque ahora le vamos a hacer una braguita, que las braguitas se verán. Esto quedará, digamos, prácticamente casi un poquito más arriba de la ingle. Y aquí se verán las braguitas, ¿vale? Bueno, os voy a dar medidas que me preguntáis. Ya sabéis que si queréis utilizar el mismo hilo que he utilizado yo, os dejo abajo el enlace para que sea el mismo y no tengáis ningún tipo de complicación. Pero aún así os voy a dar medidas. Mirad, desde donde tengo el botón hasta abajo del todo, esto mide 25 centímetros, 25 y medio, ¿vale? 25 y medio. De anchura del petito nos mide 11 y medio. De sisa 8 y medio. Y lo que es el vuelo que tiene el vestidito, lo pongo aquí para que se vea, tiene unos 30 centímetros, ¿vale? Bueno, pues así es como nos ha quedado nuestro vestidito. En la parte de detrás no le he puesto lazo para que al bebé no le moleste cuando esté echadito en el carrito y demás. Simplemente en la parte de delante, ¿vale? Bueno, pues aquí os dejo con el paso a paso. Si os ha gustado, os agradezco siempre que la manita arriba. Cualquier preguntita, cualquier comentario que queráis hacerme, sabéis que contesto a todo. Suscribiros si no lo estáis, que eso me hace muy bien para poder seguir subiendo en el canal. Y un beso muy grande, que me pongo enseguidita con las braguitas, ¿vale? Pues hasta ese tutorial. Un besote.